estamos aquí todos. Agradeciendo a cada uno de los participantes, ¿verdad? Tenemos un tema interesante, que son impuestos municipales en la región. Toca ciertos tópicos referentes a la obligación del pago municipal, quiénes están obligados, las tarifas de dicho impuesto, la forma de cálculo, la forma de pago y cuáles son los riesgos que se dan por el incumplimiento a este tipo de impuestos, ¿no? Y si hay alguna situación nueva que se haya brindado de la amnistía. Le voy a ceder la palabra a Luis Diego Barahona, que es director de nuestra firma en Costa Rica y nuestro líder en la parte de Learning y PwC Academy, para que dé unas palabras introductorias y de ahí entrar de lleno con el tema. Sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Discúlpenme que no puedo poner la cámara en este momento. Sí, yo quisiera darles a ustedes, como les decía, la más cordial bienvenida, esperando que este programa sea de su satisfacción. Van a venir otros temas muy importantes, de temas de cómo afecta la inteligencia artificial en la práctica nuestra, y cuáles son las tendencias hacia el futuro. Les vamos a esperar que contar con su presencia en los próximos eventos. Se los agradecemos de antemano. Ahora, a lo pronto, creo que este tema es muy importante porque no solo el impuesto sobre la renta, el impuesto al IVA, sino que las municipalidades ahora están teniendo un protagonismo importante y por eso es que tenemos que tenerlos en el radar. El elemento también que tenemos que resaltar es que en estos días, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, se dan situaciones interesantes, cómo los plazos de presentación se han modificado, y esos son muchos de los temas que estamos tratando en este seminario. Creo que sin más, nosotros podemos seguir con el programa. Milton, y adelante, gracias. Gracias, Luis Diego. Sí, como les decía al inicio, y qué bueno los puntos que mencionaba Luis Diego, cómo viene la inteligencia artificial y la robótica en su momento a coadyuvar en temas de cumplimiento tributario. Eso es algo nuevo que viene y que en algunos países está mucho más desarrollado que en el nuestro, ¿no? Pero que ya se han dado pincelazos en Honduras. Llegando al tópico principal de hoy, bueno, como ustedes sabrán, los obligados al impuesto municipal en todos los países, ¿verdad? Con ciertas excepciones que ya mencionaremos, son las personas naturales, los comerciantes individuales, las sociedades, ¿no?, que generen negocio dentro de un municipio, ¿verdad? Y cada municipio tiene sus particularidades dependiendo del país. En el caso específico de Honduras hay una ley marco de municipalidades donde se establece la tarifa del impuesto y cómo debemos tributar dicho impuesto, y lo que cambia son las tasas por servicios, que eso generalmente lo manejan a nivel local a través de sus planes de arbitrios, ¿no? Y lo mismo sucede, digamos, en Panamá hay una ley marco y también es a las mismas personas o individuos y empresas que les toca el pago del impuesto municipal, ¿verdad? En El Salvador hay una diferencia adicional. A las personas naturales y jurídicas también se graban a las sucesiones y fideicomisos. Cuando hablamos de impuestos municipales, lógicamente hay varios impuestos municipales. Hay impuestos al inmueble, está el impuesto de industria, comercio y servicio. En este caso nos estamos haciendo referencia al impuesto de industria, comercio y servicio que se genera para las compañías y al que a veces tienen que también que colectar como entes responsables retenedores por el impuesto de sus empleados. En este overview general, ahora le cedo la palabra yo a Glendy Salguero de Guatemala, porque en Guatemala sí hay una particularidad distinta a la tendencia que tenemos en la región, y luego ella le cederá a Dominicana para que comenten ellos respecto al impuesto municipal en sus países. Glendy. Muchas gracias, Milton. Buenos días a todos. Como bien lo mencionaba Milton, pues realmente para el caso de Guatemala,
Si bien es cierto, la municipalidad o los municipios como tales son autónomos partiendo de la norma constitucional y pueden generar por sí mismas sus propios ingresos para el sostenimiento de cada municipio. En el caso de Guatemala, pues los municipios se sostienen principalmente por las tasas, por servicios que directamente presta la municipalidad a sus vecinos, pero principalmente tienen una fuente de ingreso que es el impuesto único sobre inmuebles, que en principio es un impuesto a nivel nacional, que sin embargo en un momento fue administrado por las administraciones tributarias centralizadas, y poco a poco, a medida que los municipios fueron tomando o percibiendo capacidad de administración, se les fue trasladando este impuesto. Ahora, este impuesto básicamente, como bien decía Milton, los sujetos obligados al impuesto pues básicamente van a ser los propietarios de bienes inmuebles rurales o urbanos. Y básicamente este impuesto lo constituye la base del valor del terreno, así como las estructuras que están adheridas de forma permanente al terreno, pues de conformidad con la normativa civil, pues también son considerados como bienes inmuebles y ahí recae el gravamen del impuesto. Ahora, la tarifa del impuesto en sí, para el caso de Guatemala, pues es bastante peculiar, ¿verdad? Porque va en función de los rangos del valor que tenga registrado el inmueble en matrícula fiscal. Y mantiene un rango de valores bastante bajos que son de 2.000, un centavo a 20.000 quetzales, que va a pagar un impuesto del 2 por millar. Eso quiere decir que un inmueble que esté por debajo de esos valores pues está exento del impuesto. Los inmuebles que estén valorados de 20.000 un centavo a 70.000 en 6 por millar, y de 70.000 un centavo en adelante pues van a pagar un 9 por millar, que más adelante les voy a comentar un tema muy particular que se ve en Guatemala. El impuesto se calcula de forma anual y es pagadero en 4 cuotas que se calculan de forma trimestral y se va pagando al mes siguiente. Tal vez los puntos a resaltar en el caso de Guatemala y la particularidad que se da es que en la práctica los valores registrales no coinciden con valores de mercado. Eso quiere decir que tampoco los valores contables están actualizados. Ahora, lo que sucede en el caso de Guatemala y muchas veces genera algún issue desde la perspectiva puramente fiscal es de que de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, básicamente pues las construcciones adheridas al suelo sí son susceptibles de depreciarse. Ahora, esta depreciación, en tanto no coincida con valores de matrícula fiscal, pues sí podría ser cuestionada y potencialmente cuestionada por la autoridad tributaria, porque de alguna forma pues está dejando de contribuir al municipio en donde se encuentra ubicado el inmueble con el impuesto correspondiente de acuerdo a los valores de mercado. Otro punto también a resaltar aquí sería el tema de cuando el contribuyente dispone, partiendo de la premisa que son contribuyentes que llevan contabilidad general, ¿verdad? Cuando el contribuyente dispone de ese activo, y llamémosle bien inmueble, que en matrícula fiscal tiene un valor que necesariamente por efectos de depreciación y deducibilidad del gasto tiene que coincidir con valores contables o valores en libros, quiere decir que potencialmente se podría generar una ganancia de capital. Entonces, sí se da esta particularidad en Guatemala porque por lo especial del inmueble, que al final comúnmente le dicen, si actualizas tu valor en matrícula fiscal, te casaste de por vida con el inmueble, porque los valores nunca van a ir hacia abajo, sino cada vez, de acuerdo a la plusvalía que se vaya generando el entorno donde se encuentra ubicado el inmueble, pues el valor va a ir incrementando, y en función de eso, pues ese 9 por millar cada vez se hace más alto, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo que teníamos para comentarles y compartirles el día de hoy en relación a la particularidad que se da en Guatemala en relación a este impuesto.
impuesto y si mal no estoy, en República Dominicana pues también tienen un caso muy parecido en donde no contamos con impuestos municipales como tales. Entonces dejo en el uso de la palabra a mi compañero Odalis, que también tiene un tema que compartir con ustedes. Gracias, Glendy. Es como indicas, justamente en Dominicana no tenemos la figura del impuesto municipal como tal, así que cualquier recaudación relacionada con este tipo de tributos no va al gobierno central, sino que básicamente es administrado y utilizado por cada municipio. O sea, aquí en Dominicana la Constitución le llama a este tipo de tributos arbitrios, y no son más que un pago de tasas por el servicio que recibe una persona física o jurídica que vive o que realiza alguna actividad en esa demarcación geográfica donde está localizada el municipio. De acuerdo con la ley, y de hecho también la Constitución así lo establece, cada municipio tiene la potestad de establecer los arbitrios que estime del lugar. Algunos municipios colocan un arbitrio por el uso de vehículos pesados, como llamamos aquí en Dominicana comúnmente camiones o vehículos sumamente pesados que pueden destruir las carreteras en algún momento determinado, y dependiendo obviamente de las toneladas que puedan cargar ese tipo de vehículos, maquinaria pesada, pues obviamente hay una tarifa que se paga también. Lo que sí establece la Constitución es que independientemente del arbitrio que se coloque, en ningún momento ese arbitrio puede chocar de frente contra algún impuesto que se haya colocado de manera general en el país. Es decir, ningún municipio puede colocar un impuesto sobre la renta a los ciudadanos o entidades que radiquen en esa localidad. Tampoco puede colocar tasas de ITEVIS, o lo que le llamamos comúnmente IVA, de igual forma impuesto selectivo al consumo o cualquier otro tipo de impuestos. La cuantía del arbitrio, como dije inicialmente, no es más que el pago de un servicio, dependerá entonces obviamente del tipo de servicio. Y este servicio obviamente es prestado por el ayuntamiento. Nos referimos, por ejemplo, si tú radicas en una demarcación determinada, digamos el Distrito Nacional, y estás solicitando un servicio de ayuntamiento, recogida de basura o cualquier otro similar, obviamente tú tienes un costo que pagar. La tarifa que tú pagas es una tarifa valor de mercado, lo cual cualquier similar a lo que una entidad privada te puede cobrar. De igual forma, si tú usufructúas un espacio público, un espacio que es de dominio público, pues también obviamente tú vas a pagar aquí una tarifa. ¿Cuál sería el valor de la tarifa? Bueno, la ley dice que debe ser una tarifa valor de mercado y toma como referencia, sí, un caso similar en el cual si una compañía privada tiene el mismo terreno, el mismo bien, y tú lo usufructúas, ¿cuánto te cobraría esa compañía privada? Pues de esa misma manera, ese mismo precio en teoría te va a cobrar el ayuntamiento. Y un punto sumamente interesante también es que en el caso del aprovechamiento de suelos, subsuelos o espacios aéreos también, o cualquier otra vía pública de uso común, el ayuntamiento, si lo establece, te va a cobrar a ti una tasa equivalente al 3% de la facturación del año completo que genere la compañía en cuestión por el ingreso que haya recibido. Así que hasta aquí la parte de Dominicana. Como ven, no tenemos un tributo per se, sí hay obviamente arbitrios y tienen particularidades. Quizás lo interesante es que aquí en Dominicana tenemos aproximadamente 158 municipios, lo que implica que cada municipio tiene potestad de colocar el arbitrio que así lo estime conveniente. Gracias a todos y le dejo nuevamente con mi colega Milton. Milton. Gracias, Odalis y Glendy. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar un poco de las tarifas del impuesto y la forma del cálculo que se deriva en cada uno de los países, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Honduras nos aplica unas tablas progresivas que van desde 30 centavos por millar hasta 15 centavos por millar, que varían en función del volumen de ventas de la compañía, ¿verdad? Y este impuesto lo calculamos, digamos, en dos fases. Primero hay que considerar que es el volumen de producción, se paga con base al volumen de producción y con esto con base a los ingresos y ventas anuales. Entonces, ahí la municipalidad toma cualquier ingreso como sujeto al impuesto municipal, por tendencia, ¿no? Y luego nos establece una regla de que si
la compañía se dedica a la fabricación y a la venta dentro del mismo municipio, entonces va a tributar todo en ese municipio. Pero si se dedica a la producción y a la comercialización produce en un municipio y comercializa en otros, entonces pagará el impuesto con base a la producción en el municipio donde se origina y sobre el valor de las ventas donde se efectúan. Y establece un tercer escenario, que cuando se produce y vende una parte de producción en el mismo municipio, en ese municipio va a pagar sobre las ventas realizadas en dicho municipio, más el valor de la producción no comercializada en los otros municipios. Y en el resto de los municipios lo va a calcular con base al volumen de ventas que tenga en ese lugar. Entonces, ¿a qué nos manda esto? Que si nosotros vendemos, producimos y comercializamos en el mismo municipio, es sencillo porque tenemos el control de nuestras ventas y con base a ese volumen de ventas vamos a tributar. Pero si tenemos este mix de producir y comercializar en otros lugares, de producir y comercializar en el mismo lugar donde estoy domiciliado y también en otros lugares, tenemos que tener un buen control al momento del cálculo y del pago del impuesto, porque si no, ¿qué sucede? Todas las municipalidades, la primera que llega a hacernos la revisión de auditoría fiscal municipal, trata de jalar para ellos el resto de impuestos por el total de ingresos por volumen. Entonces tenemos que tener la capacidad de decirle, no, mira, nosotros te tributamos aquí solo este porcentaje, porque este resto le correspondió a la Municipalidad de San Pedro Sula, este a Tegucigalpa, este a La Ceiba, este a Choloma, este a Choluteca, etcétera, para poderles segregar y demostrar a ellos que hemos tributado todo el impuesto municipal con base a la regla del artículo 115 de la Ley de Municipalidades y la tabla progresiva aquí proyectada, y que no hemos dejado de tributar en ningún lado, ¿verdad? Porque si no, lo que hacen es ajustar la porción que no se ha pagado en algún lado como parte de los ingresos de ese municipio. Esa tarifa varía un poco, ¿verdad? Cuando los productos son productos controlados, generalmente al final de la ley, en el reglamento y en el plan de arbitrios nos establecen cuál es el listado de los productos controlados. Esa es la generalidad de cómo la tarifa y de cómo se calcula el impuesto municipal aquí en Honduras. Ahora le cedo la palabra a Carol, nuestra compañera en Costa Rica, que va a explicar cómo es la particularidad en 3 municipios importantes de aquel país. Muchas gracias, Milton, y buenos días a todos. Para el caso de Costa Rica, el tema municipal viene a ser regulado en primera instancia por el Código Municipal. Este contiene las disposiciones generales para tratar el tema del impuesto de las patentes de funcionamiento de negocios y además también recoge las sanciones por incumplimiento del pago de los tributos municipales. Para el caso de las patentes municipales, cada municipio tiene su propia ley, por lo que es muy importante que cada contribuyente se acerque a cada municipio para saber cuáles son las condiciones que tiene que presentar para poder hacer la presentación de la patente municipal. Cabe resaltar que todas estas leyes tienen una base en común que corresponde a la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta, por lo que parte de esta declaración para poder presentar la patente municipal. Además, nosotros nos hemos enfocado, hemos enfocado nuestra exposición en las 3 municipalidades más importantes de Costa Rica, que en este caso serían la Municipalidad Central de San José, la Municipalidad Central de Alajuela y la Municipalidad Central de Heredia. La tarifa a aplicar para la Municipalidad de San José viene siendo un 0.35%, perdón, para los ingresos brutos del periodo. Aquí nosotros les mostramos una tasa escalonada. Esta viene siendo que cuando partió el inicio de esta ley municipalidad, se le daba al contribuyente la opción de, para el primer año, un 0.25%,
el segundo año un 0.30% y posterior ya se mantendría la tarifa de un 0.35%. Para el caso de la Municipalidad de Alajuela, la tarifa corresponde a un 0.15% sobre los ingresos brutos. Adicionalmente, la municipalidad le da al contribuyente el beneficio de realizar el pago dentro de los primeros 3 meses y le concede un descuento del 10% sobre ese pago trimestral. En general, las 3 municipalidades tienen la condición de que el impuesto generado se divide en 4 tractos para que el contribuyente pueda hacer la cancelación trimestral. Para el caso de la Municipalidad de Heredia, la tarifa a aplicar es un 0.25 a partir de los ingresos brutos del periodo anterior. Le concedo la palabra a mis compañeros de Nicaragua. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en el caso de Nicaragua, nosotros nos encontramos, cuando nos referimos a los tributos municipales vinculados a la actividad, nos encontramos con 2, que es el impuesto municipal sobre ingresos y con el impuesto de matrícula. En el primer caso, que es el que se le conoce como IMI, este es un impuesto que se declara mensualmente y corresponde al 1% de los ingresos que no estén exentos por ley, en el caso, por ejemplo, de los servicios financieros o de los hidrocarburos que tienen un impuesto independiente. Entonces, el 1% de los ingresos no exentos se declaran mensualmente y ahí lo importante también para considerar respecto a este impuesto es la territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando nosotros, o sea, cuando para fines de la recaudación del IMI, entonces a partir de una reforma que hubo en 1997, se estipuló que el tributo se va a pagar o la obligación de pago o el derecho de reclamarlo por parte de las municipalidades corresponde a el municipio donde se efectúe la enajenación física de este bien o la efectiva prestación del servicio. ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, que en el caso de Managua, que es la capital y es el municipio más grande, entonces, sí, aunque las empresas facturen, o sea, dentro de la circunscripción de Managua, cuando la entrega de los bienes facturados se realiza en cualquiera de los otros 152 municipios, es en esas alcaldías donde está la obligación de pago del impuesto. Para el caso de la matrícula, entonces siempre parte de los ingresos, pero de los últimos 3 meses del año gravable. Entonces estamos hablando de que la matrícula en el caso de 2021 se paga en el mes de enero y toma como base los ingresos de los últimos 3 meses, octubre, noviembre o diciembre. Si en esos 3 meses no hubo ingresos, pero hay otros 3, los últimos, o sea, siempre tomamos los últimos 3 meses en los que haya tenido. Y si no llegan a 3, o sea, si es una empresa o un contribuyente que está que tiene solo 2 meses, entonces se toman esos 2 meses para el cálculo del ingreso promedio con el que se grava al 2%, que es el impuesto de la matrícula. Bueno, le dejamos la palabra a Panamá. Buenos días a todos. Gracias, Marcos. De acuerdo, en el caso de Panamá, de acuerdo con la Constitución Política, las autoridades municipales, por medio del Consejo Municipal, deben expedir, modificar o reformar los acuerdos municipales. Por otro lado, las leyes que regulan la materia municipal señalan que los consejos municipales deben regular la vida jurídica por medio de estos acuerdos municipales y así establecer los impuestos municipales y ejercer el control y las funciones de fiscalización municipal. En ese sentido, es importante mencionar que cada municipio tiene su propia regulación fiscal y es importante para determinar los tributos aplicables acercarse a cada municipio específico, comunicarlo al tesorero municipal y así obtener su clasificación e inscripción en el registro de contribuyentes.
Esto es lo aconsejado, ya que tomando en cuenta que cada municipio realmente tiene su propia regulación, es mejor acercarse al municipio y conocer cuál es su entendimiento sobre los impuestos que podrían ser aplicables, especialmente porque hay muchos municipios que no tienen una plataforma digital en la que se explique su normativa de manera clara. Ahora bien, para efectos de la presentación y por motivos de tiempo, nos enfocaremos únicamente en el municipio de Panamá y haremos un breve comentario sobre regímenes fiscales especiales. En el municipio de Panamá, al igual que en muchas municipalidades, existen diferentes impuestos por cada actividad. Ya puede ser por rótulos, por tasas de aseo, por permisos de construcción, etcétera. Y eso me imagino que es el caso en la región. Ahora bien, el equivalente al impuesto que conversamos este día se genera por medio de la Declaración Anual de Ingresos Brutos, que permite al municipio entender cómo gravar al contribuyente. Luego de esta presentación, el impuesto se establece por actividad y rango de ingresos brutos anuales. Para esto existen tablas tributarias, al igual que pudimos ver en el caso de Honduras, estructuradas sobre la base de ingresos o ventas, y así se determina el impuesto que puede ser mensual o anual a pagar. Es importante verificar en cuanto a los regímenes fiscales especiales el entendimiento de la municipalidad sobre si aplican los impuestos o no, ya que en el caso de Panamá, que existen diferentes regímenes fiscales especiales, existe una disyuntiva o existen conversaciones al respecto de si pueden ser aplicables o no, y existen regímenes y municipalidades en las que se encuentran esos regímenes fiscales especiales que ya se han pronunciado al respecto y han sacado su propia regulación para aclarar, y existen municipalidades que no han realizado esta aclaración. Entonces, sí, los invitamos a que, si tienen dudas, se acerquen a la municipalidad, y también nosotros podemos apoyarles en esta gestión para aclarar esto con la municipalidad. Habiendo dicho eso, le paso la palabra a Javier en El Salvador. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Aragón. Soy gerente de Tax and Legal Services de PwC en El Salvador. Con respecto al tema de la tarifa del impuesto y la forma de cálculo en El Salvador, tenemos que comentar, aunque sea de una manera muy breve y general, el marco legal aplicable a los impuestos municipales. Es importante esto, puesto que los impuestos municipales varían de municipio en municipio. Y también es importante recalcar de que a lo largo y ancho de la región tenemos bastantes similitudes. Por ejemplo, de que en El Salvador, al igual que en los otros países, existe una ley que podemos catalogar como ley marco, denominada la Ley General Tributaria Municipal, ¿verdad? La cual tiene como objetivo establecer los principios básicos y marco general que requieren cada uno de los 262 municipios del país para desarrollar su potestad tributaria. Esta potestad tributaria municipal viene derivada de la autonomía municipal que está consagrada en nuestra Constitución de la República, al igual que lo han mencionado otros colegas en la región. Como lo mencionaban antes también algunos de nuestros colegas, los impuestos en El Salvador solo pueden ser impuestos, valga la redundancia, por una ley en sentido formal. Es decir, que sea una ley que ha seguido el proceso de formación de ley en la Asamblea Legislativa. Para efectos de este webcast, hemos tomado como referencia la Ley de Arbitrios Municipales de la ciudad de San Salvador, por ser la capital y la ciudad más importante del país probablemente. Esta ley establece que los contribuyentes municipales deben de calcular sus impuestos en base a su activo según las tablas establecidas en la ley. Ahora en la pantalla ustedes pueden ver una referencia de los mínimos y los máximos de las tablas generales para empresas industriales y comerciales. La tabla desarrolla alrededor de 15 diferentes estadios, ¿verdad? Pero únicamente hemos mencionado los menores y los mayores para tener una referencia. También es importante mencionar de que esta tabla está tasando el activo, ¿verdad?, de las empresas, por lo que antes habría que presentar un balance para demostrar cuál es el activo real de la empresa. También es importante mencionar que existen otros tipos de impuestos a otras empresas de industrias específicas, los cuales se tasan de manera diferente y particular según lo que establece la ley. Unos ejemplos de estas empresas pueden ser las empresas de transporte terrestre, de carga terrestre, los laboratorios clínicos o los cines, que tributan diferente a las empresas industriales, comerciales o inclusive las empresas financieras.
las cuales lo hacen en base a las tablas que como referencia hemos puesto para ustedes en la pantalla. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, le cedo nuevamente la palabra a mi colega Milton para que nos dé una breve introducción sobre el siguiente tema. Gracias, Javier. Bueno, aquí es hablar la generalidad de la forma de pago, declaración y fecha de vencimiento de los impuestos municipales, ¿no? En el caso de Honduras, nosotros tenemos que pagar a más tardar al 31 de enero y declarar el impuesto municipal realmente al 31 de enero. Y si nosotros realizamos el pago en su totalidad en esa fecha, entonces podemos optar a un descuento de un 10%. De no hacer el pago en su totalidad en esa fecha, pues entonces lo diferimos a pagos mensuales, ¿no? Ese sería el caso en la forma de pago y declaración del impuesto. Aquí yo le cedo nuevamente la palabra a Javier para que nos exponga la forma de pago de El Salvador y posteriormente él le cede a Guatemala y Nicaragua en la secuencia, ¿no? Muchas gracias, Milton. Con respecto a la obligación de los contribuyentes en la Municipalidad de San Salvador, específicamente, que hemos tomado de referencia para esta presentación, las obligaciones consisten principalmente, para este caso, en la declaración del impuesto, el cual el plazo de declaración vence el 31 de marzo de cada año, y luego el pago del impuesto respectivo, el cual vence el 31 de abril de cada año. Dependiendo de la municipalidad, los requisitos de presentación de la declaración pueden variar, pero para el caso de San Salvador, la declaración hace no mucho tiempo se presenta por medio de una plataforma en línea denominada Sistema Automatizado de Información Tributaria, SAID, como se le conoce coloquialmente, o bien puede hacerse de manera presencial. Es importante que tal vez, sobre todo por estos tiempos a donde todos tenemos que cuidarnos tanto, hagamos uso de esta herramienta tributaria, no solo por cuidar nuestra salud, sino que también esto puede acortar el plazo de presentación de nuestra declaración, puesto que en las municipalidades no es extraño que nos soliciten más requisitos formales de lo que se solicita en línea. Por ejemplo, en las municipalidades siempre piden uno que lleve una autorización para realizar el trámite o diferentes documentos que acreditan la personería jurídica de los representantes legales y de la sociedad misma, certificados por notario. Entonces, para evitarnos ese estira y encoge, quizás es mejor hacer uso de la plataforma en línea en el caso de San Salvador. Para los otros municipios, pues desconozco, no tengo el dato de que haya alguna plataforma tributaria similar en otros municipios, no descarto que lo exista, pero creo yo que la gran generalidad de municipalidades todavía manejan este procedimiento en papel, ¿verdad? Entonces, ahora, como bien decía Milton, le cedo la palabra a nuestros colegas de Guatemala para que nos ayuden con el tema desde su perspectiva. Muchas gracias, Javier. Tal como lo habíamos comentado al inicio, pues al final, para efectos de Guatemala, el impuesto único sobre inmueble o IUSI, como comúnmente le llamamos, se determina de forma anual, pagadero o fraccionado en 4 cuotas trimestrales. Dado que la administración del impuesto se lo han delegado por función o en su momento se le delegó por parte de las autoridades correspondientes a cada municipalidad, en función de la capacidad que vaya teniendo cada municipio o municipalidad en temas de tecnología, pues en esa medida, pues varias municipalidades, o por lo menos las más cercanas a la ciudad de Guatemala, ya cuentan con sistemas en línea para el pago del tributo, salvo que en el caso de que se quiera anticipar un trimestre, por ejemplo, entonces sí ya se tiene que recurrir directamente a la municipalidad que corresponda
hablando específicamente del municipio de Guatemala, para efectuar el pago. Entonces, pues sí, se ha ido modernizando en temas tecnológicos para efecto de pago del impuesto. Cada trimestre vence en el mes siguiente, entonces se tienen todos los días hábiles del mes siguiente para poder cubrir el trimestre de la fracción que corresponda pagar al año correspondiente, ¿verdad? Entonces, dejo a mi compañero de Nicaragua. ¿Qué tal? Bueno, en el caso de Nicaragua, con lo que corresponde al impuesto municipal sobre ingresos, se establecen 15 días calendarios para la declaración y pago de este tributo. Aquí es importante destacar que en el caso pues, de la Municipalidad de Managua, se ha habilitado una plataforma digital tanto para la declaración como para el pago vía electrónico del IMI. Entonces ahí siempre es importante mantener en el radar el hecho de que aunque podamos caer en un día inhábil, entonces sí, al tener esta plataforma, entonces tenemos que estar atentos a cualquier notificación que nos dé la alcaldía. En el caso de la matrícula, en tanto funciona como una licencia para operar un establecimiento en un municipio determinado, entonces es una declaración anual, se hace a más tardar el último día de enero, de hecho ya estamos en la última semana para la declaración y pago de matrícula. Aquí es importante también el fenómeno que estamos viviendo actualmente en Nicaragua con respecto a la matrícula, es que aunque si nos referimos a los planes de arbitrio, vamos a los planes de arbitrios y ya tiene establecido el procedimiento de cálculo y los requisitos, en las alcaldías están solicitando, estuvieron solicitando en un momento información actualizada de la constancia de socios y otros requisitos que al día de hoy, de hecho, sí hay empresas que tuvieron que solicitar una constancia en la Dirección de Urbanismo de la alcaldía o también lo que sería un aval ambiental. Esto, más allá de lo que es esto se extiende más allá de lo que es propiamente el procedimiento y en sí las fechas de pago, pero sí es un fenómeno que hemos estado viviendo actualmente y es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, cedo la palabra a Panamá. Gracias, Marcos. Bueno, como indicamos anteriormente, el pago es mensual o anual dependiendo de la actividad. Los impuestos, contribuciones, rentas y tasas que son fijadas por mes deben pagarse en la tesorería municipal durante el mes correspondiente que fue asignado. En este punto es importante resaltar que lo primero que se debe realizar para el impuesto sobre el que estamos hablando este día es la declaración de ingresos brutos anuales a más tardar 90 días del cierre del periodo fiscal de cada contribuyente. Igual que como mencionaban en el caso de Honduras, existe la posibilidad de un descuento, y este es recibir un descuento del 10% por el pago de la anualidad cuando el contribuyente entregue esta declaración durante el mes de enero de cada año. Si bien más adelante vamos a conversar sobre las medidas de alivio relacionadas con la pandemia, es importante mencionar y resaltar sobre este punto específico que sí se estableció una prórroga para la posibilidad de obtener este descuento hasta el 28 de febrero de 2021. Y con esto le cedo la palabra a Costa Rica. Muchas gracias, Jorge. Para el caso de Costa Rica, nos basamos con la ley del municipio respectivo, en este caso San José, Alajuela y Heredia, el cual nos detalla que para el caso de San José y Alajuela, la fecha de presentación de esta patente corresponde al 15 de enero de cada año. Cabe resaltar que debido, ¿verdad?, a la entrada en vigencia de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que trae consigo un cambio de periodo fiscal con cierre al 31 de diciembre y procede a trasladar la fecha de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta al 15 de marzo de 2021, estas municipalidades han tenido que
postergar o trasladar estas fechas de presentación, ya que, como les comentaba previamente, la base para presentar la declaración de patente es la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, por lo que se confirmó con el municipio, por ejemplo, de San José. Ellos no tienen una normativa que actualmente esté trasladando esta fecha. Sin embargo, como una disposición administrativa interna, nos comentaron que para el caso de la Municipalidad de San José, el cambio va a ser para el 15 de abril del 2021. En el caso de la Municipalidad de Alajuela, se traslada esta fecha al 19 de marzo de 2021. Aquí es muy importante tal vez recomendarles a los contribuyentes que puedan hacer esta verificación con el municipio correspondiente y también realizar una confirmación por escrito que les permita respaldar ese cambio de fecha de presentación, y esto les permita evitar cualquier incumplimiento de esta obligación. Para el caso de la Municipalidad de Heredia, la fecha de presentación es a más tardar 5 días hábiles después de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, por lo que está tentativamente posterior al 15 de marzo. Le cedo la palabra a mi compañero Milton. Muchas gracias, Carol. Bueno, y aquí solo hay una pequeña presentación o filmina referente a las formas de pago, que en la mayoría de las alcaldías ya establecieron los métodos de cheque, transferencia y efectivo. En El Salvador es en efectivo, y en Nicaragua todavía no está el método de transferencia. De ahí Guatemala y Dominicana están con su llamamiento por las particularidades que expuso en su momento Glendy y Odalis al principio del tema, ¿no? Continuemos. Y entrando al tema de riesgos por incumplimiento y sanciones, es un tema bastante interesante y relevante saber siempre a qué exponemos si no cumplimos con la obligación tributaria del pago del impuesto municipal y la declaración en tiempo. En el caso, por ejemplo, de Honduras, nos establece una falta de cumplimiento, una sanción equivalente al impuesto correspondiente a un mes y un recargo de un porcentaje, un 1%, sobre el impuesto pendiente de pago, y cuando se presente una declaración con datos falsos o incompletos, la municipalidad podrá realizar una investigación y establecer una tasación de oficio, y ahí es donde viene cierta relevancia, porque ¿qué es realmente presentar una declaración con datos falsos? Porque el hecho de que yo tenga una declaración distinta al cálculo que haya hecho la auditoría fiscal municipal no significa que yo haya presentado una declaración con datos falsos. Y aquí viene un tema relevante, porque no solo esa sanción que está posteada ahí, sino que hay una que establece el artículo 156 del reglamento, y ahorita les explico por qué no la incluimos en la filmina, que dice que la presentación de una declaración jurada con la información y datos falsos con el objeto de evadir el pago correcto del tributo municipal se sancionará con una multa igual al 100% del impuesto a pagar, sin perjuicio del pago del impuesto. ¿Y qué sucede? Aquí me están dejando en indefensión, porque ya el fisco municipal está asumiendo que yo presenté una declaración con datos falsos con el objeto de evadir el pago correcto de un tributo municipal. Entonces, primero me tiene que vencer en juicio o demostrarme que yo actué con dolo y mala fe. No puede venir y asumir, primero. Y segundo, esta sanción del 100% del impuesto no está establecida en la ley de municipalidades. Está establecida únicamente en el reglamento, y eso escapa de la potestad reglamentaria. Nadie que no sea el Congreso Nacional, a través de decretos ley, puede crear tributos, suprimir tributos o crear las sanciones a estos tributos. Entonces, el hecho de crear esta sanción a través de un reglamento escapa de las facultades constitucionales y las facultades legales que pueda tener la administración pública para crear esas sanciones. Sin embargo, en las municipalidades grandes vemos que reiteradas veces siguen imponiendo esa sanción, y toca al obligado tributario
ir y defender esa posición. ¿Y por qué ha prevalecido que ellos siguen haciéndolo? Porque en algunos casos, por desconocimiento o por falta de plazos, han tenido, o para evitar disputar una situación sin que signifique aceptar la posición municipal fiscal, han accedido a pagar ese monto. Eso es bastante relevante tenerlo en mente cuando nos llegue una auditoría fiscal en el caso de Honduras y de cualquier ciudad, porque lo aplican en norma general, sobre todo las ciudades principales. Le cedo a Glendy para que continuemos con el tema. Gracias, Milton. En seguimiento al tema de las sanciones por incumplimiento en el pago del impuesto, y como lo veníamos compartiendo con nuestra audiencia, realmente en Guatemala, a diferencia de las sanciones que se aplican en otros impuestos, por ejemplo IVA, impuesto sobre la renta, que aplican un 100% de sanción por incumplimiento, en el caso del impuesto único sobre inmuebles, pues la sanción que establece la ley es de un 20% por el pago extemporáneo del impuesto. Y como habíamos dicho que la determinación era de forma anual fraccionado en 4 pagos, al final no existe la posibilidad de que el contribuyente diga, yo voy a esperar a que transcurra todo el año para poder pagar el impuesto, porque eso ya lo hizo incurrir en multa del 20% por cada trimestre vencido, a pesar de que el impuesto es anual. Entonces, al final, lo que pone a disposición la municipalidad, las que ya están bastante avanzadas en temas tecnológicos, pues es poder pagar en línea, ya sea utilizando el requerimiento de cobro que directamente hace la unidad que administra el impuesto, con el número de matrícula del inmueble, o directamente en cada municipalidad con los datos de identificación de la finca, que al final pues va a ser un número de registro, un folio y el libro en el que se encuentra inscrito en el registro general de la propiedad. Pero sí, al final el hecho de que el contribuyente sí realice un pago extemporáneo en cualquiera de los trimestres, aun y cuando el año no esté vencido, lo hace incurrir en una multa del 20%. Entonces, sí es importante tal vez en el tema de mantener al día el inmueble, resaltar un punto que para efectos de poder disponer del traslado de dominio de los inmuebles, para efectos de inscripción del nuevo propietario y por disposición legal, ya el registro general de la propiedad pues ya requiere también que todos los inmuebles estén solventes del pago. Entonces, al final, de alguna forma, pues el legislador vino a poner algún tipo de candado para que los propietarios de inmuebles pues mantengan al día sus cuotas correspondientes. Esto es básicamente lo que podríamos comentar en el caso de Guatemala, y dejo a mi compañero de El Salvador para que pueda continuar. Gracias, Glendy. Con respecto a los riesgos relacionados con los incumplimientos de las obligaciones tributarias municipales y las sanciones respectivas, tenemos que mencionar que la Ley General Tributaria Municipal, como lo mencionamos, el marco de este tipo de tributos, establece las sanciones por incumplimientos de la siguiente manera: omitir la declaración del impuesto trae aparejado una multa correspondiente al 5% del impuesto no declarado. Ahora, la presentación de declaraciones falsas o incompletas tiene una sanción correspondiente al 20% del impuesto omitido. Y también podemos mencionar que presentar extemporáneamente la declaración del impuesto tiene una sanción con una multa del 2% del impuesto declarado fuera de plazo por cada mes o fracción de mes que haya transcurrido desde la fecha en que concluye el plazo de la declaración. Es decir, se suma a partir de marzo todos los meses. Adicionalmente, tenemos que mencionar que omitir el pago o pagar fuera de los plazos establecidos acarrea una sanción correspondiente a una multa del 5% del impuesto. Si se paga en los 3 primeros meses de mora, pero si se paga posterior a eso, la multa será del 10% del impuesto. Finalmente, es importante que mencionemos que la Ley General Tributaria Municipal otorga a todas las municipalidades la facultad de iniciar procesos administrativos que tengan como objetivo
cumplir con las obligaciones tributarias de la alcaldía o garantizar, mejor dicho, el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la alcaldía respectiva. Y dentro de estas facultades que le da la ley, pues se encuentra la facultad de la conservación de pruebas y documentar administrativamente los casos que puedan consistir en una defraudación a la municipalidad, para que estos sean informados a la Fiscalía General de la República y se siga el proceso mandado por Constitución para efectos de incoar una acción penal, puesto que la Fiscalía General de la República tiene las facultades constitucionales para hacerlo. Para que abordemos este tema desde la perspectiva de Costa Rica, le cedo la palabra a mi compañera Carmen. Muchas gracias, Javier. Para el caso de la Municipalidad de San José, tenemos la particularidad de que en caso de que el contribuyente haya omitido presentar la declaración, se le hará una sanción con una multa equivalente al 20% del impuesto pagado en el año anterior. Es decir, se le cobrará el 100% sobre los ingresos del periodo anterior y adicional se cobrará un 20% como multa por esa omisión. Para el caso de la Municipalidad de Alajuela, la omisión de esta declaración tiene una multa de un 30% del impuesto pagado del año anterior. En el caso del pago tardío de los trimestres que les corresponden, se cobrará una multa del 1% por cada mes o fracción de mes transcurrido hasta que se haga efectivo la cancelación del tributo. Para el caso de la Municipalidad de Heredia, existen varias sanciones las cuales son excluyentes y se aplican según los diferentes escenarios. Por ejemplo, tendremos el cierre definitivo y la cancelación de la licencia, multas de 3 salarios base en caso de que, aun cuando ya se haya suspendido la licencia de la patente, la persona encargada siga llevando a cabo las actividades lucrativas. También tenemos los intereses moratorios por la no cancelación del impuesto, el cual lo dispone el artículo 81 del Código Municipal, y también tenemos una multa del 10% del impuesto anual de patentes pagado durante el periodo anterior en caso de no presentación. Para el caso de los 3 municipios, supletoriamente, con base al artículo 77 bis del Código Municipal, las municipalidades pueden aplicar procesos de fiscalización con base al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Adicional, por falta de pago de esas patentes, se puede proceder a una suspensión de la licencia de patente, sí, según el artículo 90 bis del Código Municipal. Le cedo la palabra a mi compañero Miguel. Gracias, Carol. En este caso, le cedo yo la palabra a Jorge para que nos cierre el tema de las sanciones en Panamá y posteriormente a Marco para que hable al respecto en Costa Rica, en Nicaragua. Gracias, Milton. En el caso específico del municipio de Panamá y en cuanto a la declaración jurada anual de ingresos brutos anuales, cuando el contribuyente no presente esta declaración, el impuesto se va a determinar sobre la base de los ingresos brutos señalados en la última declaración. Así que esta, digamos, es la primera consecuencia. Luego tenemos 2 momentos. Por un lado, el contribuyente que no presente la declaración jurada dentro del plazo establecido será sancionado con una multa de $500 balboas y con el cierre del establecimiento comercial hasta que no presente la declaración jurada anual correspondiente. Por otro lado, una vez vencido el plazo para el pago, el valor de este sufrirá un recargo del 20% y un recargo adicional del 1% por cada mes de mora. En otro tema, los impuestos, contribuciones y rentas que sean fijadas por año se pagarán dentro del primer trimestre de cada año fiscal sin recargo alguno. Y pasado este tiempo se pagará un recargo adicional del 10%. Eso en cuanto al municipio de Panamá específicamente, y ahora le paso la palabra a Marcos de Nicaragua.
Gracias, Jorge. Bueno, en el caso de Nicaragua, tenemos dos planes de arbitrio. Tenemos dos planes de arbitrio, uno solo para la capital y otro para el resto de municipios, y en cada uno de ellos se establecen diferentes sanciones por incumplimiento. En el caso de Managua, para los impuestos mensuales, que es el impuesto municipal sobre ingresos que conversamos al inicio, entonces, ahí hay una multa del 3% por cada mes de retraso. Esto es importante saber de que ese 3%, entonces, como dado que tenemos 15 días calendarios para declarar y pagar el IMI, por sus siglas, entonces, si el día 16 no hemos efectuado el pago, ya nos calculan el 3% de multa. Entonces, no hay una proporción así por fracción de mes, sino que es automáticamente el 3% porque por ese incumplimiento. Y así por los primeros 3 meses. Entonces, después, cuando el incumplimiento trasciende de los 3 meses, entonces la ley establece, el plan de arbitrio de Managua establece que la suma debida se incrementa en un 10%. En la práctica, lo que realiza la alcaldía de Managua es recalcular la multa a un 10%. Entonces, lo mismo sucede en el caso de los impuestos anuales, el mismo tratamiento, con la diferencia que durante los primeros 3 meses, la multa, en vez del 3%, es del 5% por cada mes de retraso. Entonces, en el caso de los demás municipios, el procedimiento varía ligeramente, y es que primero se realiza una revalorización de la deuda con base al índice oficial de precios al consumidor que lo publica el Banco Central de Nicaragua. Entonces, ya sea del mes o los meses correspondientes en los que se incurrió en el incumplimiento. Y ahí, sobre ese valor revalorizado, se le calcula el 5% de multa por cada mes o fracción de mes del impuesto que es en deber el contribuyente. Entonces, ahora, eso por lo que hace a las sanciones en lo que es el incumplimiento de la declaración y del pago. Un último detalle ahí es que cuando estas sanciones provienen por una auditoría de las alcaldías, entonces ellas, aparte del monto del impuesto determinado, que según lo que la revisión no se pagó, sancionan a los contribuyentes con una multa del 100% hasta el 100% del impuesto que no se recaudó. Entonces, eso es por la parte de Nicaragua, entonces dejo al resto de mis compañeros. Muchas gracias, Marco. En continuidad con la agenda, tenemos ciertas disposiciones especiales derivadas del COVID-19 que se han tomado en diferentes lugares en virtud de la pandemia para tratar de facilitar el pago y el cumplimiento de los tributos municipales. En el caso nuestro, en Honduras, hemos tenido amnistías tributarias municipales donde se han venido ayudando a través de ciertos descuentos y a través de ciertas situaciones para evitar el pago de muchos recargos por falta de pago en tiempo del impuesto municipal. Y ahorita tenemos una ley aprobada donde se está extendiendo la amnistía tributaria para este periodo al 31 de diciembre de 2020. Todavía está pendiente de ser publicada, ¿no? Le cedo la palabra a Jorge para que hable al respecto de las disposiciones especiales en Panamá. Gracias, Milton. Bueno, en el caso de Panamá, realmente desde el inicio del tema de la pandemia, el municipio de Panamá, de manera muy proactiva, ha emitido acuerdos municipales para otorgar alivio fiscal en los diferentes cumplimientos que tienen que ver con el municipio. Como primer punto puedo mencionar que en marzo 2020 se concedieron prórrogas para el pago de la presentación de la declaración jurada de ingresos brutos. Esto fue realizado nuevamente casi que de manera mensual. Y como mencionamos anteriormente, la prórroga más reciente es para extender el plazo que tienen los contribuyentes para recibir el descuento del 10% por el pago de la anualidad desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2021. Asimismo, también desde marzo 2020 se concedieron prórrogas para el pago de diferentes tributos municipales,
Estas prórrogas fueron extendidas, digamos, casi que mensualmente, en junio, septiembre, octubre, y la más reciente es de diciembre, por medio de la cual se concede una prórroga para el pago de tributos municipales correspondientes desde marzo 2020 hasta enero 2021, hasta el 31 de enero 2021. Y tomando en cuenta este comportamiento que ha tenido el municipio, hay que verificarlo mensualmente, pero sí podemos anticipar que se seguirán extendiendo medidas en el marco de la pandemia. Con esto le paso la palabra a Costa Rica. Muchas gracias, Jorge. Para el caso de Costa Rica, existe una ley, la 9848, la ley para apoyar al contribuyente local, que establece que se concede una moratoria para el pago de patentes y también el impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico. Dentro de los requisitos para ser elegible y optar por esta moratoria, el licenciatario tiene que estar al día con los impuestos de la patente y si procedió a hacer un arreglo de pago, tiene que estar en cumplimiento de esta disposición. Dentro también de los requisitos está la demostración de una disminución del 20% de los ingresos brutos en relación al mismo periodo tributario del año anterior. Dentro de los documentos o requisitos que la municipalidad está tomando en cuenta para poder conceder esta moratoria, está la presentación de la declaración jurada, cuyo formulario es facilitado por la Administración Tributaria Municipal, una certificación de un contador público autorizado para demostrar la disminución de esos ingresos, también una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, producto de la emergencia por el COVID-19, y también hacer la presentación de las declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos 3 meses. Aquí es muy importante recalcar que el licenciatario o el representante legal es la persona que debe hacer esta gestión para poder proceder ante la moratoria en la Administración Tributaria Municipal. Le concedo la palabra a mi compañero Milito. Gracias. Bueno, ya estamos cerrando. Como ven ahí ya le estamos dando las gracias por el tiempo que nos han brindado. Nos han hecho algunas preguntas y vamos a abordar algunas por esta vía y luego de atender un par de preguntas, el resto vamos a tratar de atenderlas en particular con cada uno de ustedes, los participantes. Le cederé posteriormente la palabra a Francisco Barrios, nuestro socio líder, para que nos dé las palabras de cierre. Por ejemplo, leo aquí que hacen una pregunta que en Honduras existen 2 ciudades cuya importancia es igual y comparan San Pedro Sula con el Distrito Central o Tegucigalpa y con Mayagüela, y que cuál sería la diferencia de los impuestos en ambas. Realmente no hay diferencia en los impuestos municipales. Los impuestos municipales nacen de la ley de municipalidades, ¿verdad? Entonces, el impuesto como tal es la misma tabla progresiva que aplicamos en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, las mismas 3 reglas que mencionamos en el desarrollo de la presentación, de que si producimos y vendemos en el lugar, de que si producimos y vendemos en el lugar y fuera del lugar, y de que si producimos en el lugar pero comercializamos fuera del lugar. Esas 3 reglas le aplican en todas las ciudades del país, sobre todo en las importantes. Donde hay una diferencia es en el hecho de los planes de arbitrios, ¿verdad? En el plan de arbitrios, como eso sí ya lo crea la plana municipal, ¿verdad? Es decir, es la corporación municipal, el alcalde reunido con sus regidores, los que establecen el plan de arbitrios. Ahí es donde establecen ciertas diferencias en tasas. Lo que sí tenemos que tener pendiente nosotros es que a veces, a través de esas tasas, nos la disfrazan de impuestos y ellos no pueden crear impuestos, pueden crear tasas. ¿Y cuál es la diferencia entre impuesto y tasa? Que un impuesto es eso, nace de la palabra imposición, es una obligación, más una tasa exige que quien me la cobra o quien me la establece me dé una contraprestación a cambio de eso. Entonces, por ejemplo, tasa porque pasa el tren de aseo.
entonces me van a cobrar una tasa porque pase el tren de acero. Ahí es donde se radica la diferencia en impuestos, en tasas, quisiera aclarar. En impuestos no hay diferencia en la forma de cálculo ni en las tarifas aplicadas. Y luego nos establecieron otra pregunta por ahí, que qué se refiere en Nicaragua a matrículas. Y ahí le cedo la palabra al equipo de Nicaragua para que me ayude con eso. Sí, ¿qué tal? Bueno, la matrícula o el impuesto de matrícula funciona básicamente como una licencia, digamos, para operar un establecimiento en la circunscripción de un municipio. Entonces, por eso mismo, por ese motivo es que lo pagan solamente se paga solamente en los contribuyentes que tienen un establecimiento en una determinada circunscripción, a diferencia del IMI, que es el impuesto municipal sobre ingresos, que sí aunque yo se paga, sobre la enajenación, los ingresos que correspondan a enajenaciones físicas realizadas en cualquier municipio, tenga o no establecimiento. Entonces la matrícula en sí es esa licencia, digamos, para operar para tener operar ese establecimiento que nos cobran las municipalidades. Gracias, Marco. Y por ahí hacían otra pregunta general de que si a través de los planes de arbitrio se pueden crear sanciones distintas a las de municipalidades. No, recuérdense que las sanciones por impuestos municipales solo pueden nacer de la ley como tal. Lo que hay que evaluar, porque a veces a través de los planes de arbitrio las municipalidades tratan de regular varias cosas, es si realmente esa sanción que están creando ahí hace sentido o no hace sentido desde el punto de vista jurídico. Entonces, cada situación en particular se debe ir revisando porque no hay blancos y negros generales. Pero por norma general, las sanciones, los tributos, solamente pueden ser creados por la ley, a través de un decreto ley, por el Congreso Nacional. Las tasas sí las pueden crear las municipalidades, pero tiene que forzosamente estar ligado a una contraprestación. Me tienen que dar ellos un servicio a cambio de esa tasa que me están pretendiendo cobrar, y ellos establecen ahí las tarifas en los planes de arbitrio, los cuales tienen que ser equitativos y conforme a ley, ¿no? Con esto cerraríamos la sección de preguntas y respuestas y le cedería la palabra a nuestro líder Francisco Barrios para que nos dé las palabras de cierre. Gracias. ¿Me escuchas ahí, Milton? Sí, escuchamos bien, Francisco. Excelente, muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, definitivamente la teoría de los impuestos municipales es interesante, ¿no? Porque si bien es cierto, muchas veces nos inclinamos por pensar su incidencia expresamente de cara a tasas, en realidad en algunas legislaciones es un poco más profundo. El tema medular, para que no... y tomando de referencia lo que se ha desarrollado en varios de nuestros países, en realidad el impuesto municipal normalmente lo que va a gravar es el acto económico que se realiza en cada uno de los ejidos. Grava el acto y el impuesto en realidad grava o bien el valor agregado o bien la renta generada. Es una sutileza técnica en el caso de los impuestos municipales, pero esa sutileza técnica es la que ha generado, no solo en Panamá, ha generado en un montón de países, montón de problemas. ¿Por qué razón? Por lo que planteaba Milton. Espérate, tú tienes que crear, es una tasa con una contraprestación expresa. Si tú no creas eso, entonces ese impuesto no está establecido en debida forma. Y como no está establecido en debida forma, entonces es susceptible de ser cuestionado. Nosotros en Panamá, por ejemplo, desde que comenzaron las privatizaciones por allá por los 95, 96, surgió una gran discusión, porque con las empresas privatizadas, los municipios dijeron, bueno, ahora vamos a gravar todo. Vamos a gravar las estafetas de teléfono, de los teléfonos públicos, vamos a grabar los postes, vamos a grabar los cables de transmisión, vamos a grabar todo. Pero entonces, en una movida
jurídica muy interesante, lo que se planteó fue, no señores, espérense un momento. Lo que pasa es que estas entidades, al ser prestadoras de servicios públicos, estas entidades son regidas por la autoridad de los servicios públicos. Y al estar regidas por la autoridad de los servicios públicos, ellas tienen que contribuir a esa autoridad por las actividades que hace la autoridad. Y esa contribución que hacen cada una de estas entidades por esas actividades es un impuesto de carácter nacional. Y como es un impuesto de carácter nacional, entonces se da el supuesto jurídico de la doble tributación, porque usted, municipio, no puede gravar lo que ya ha sido grabado por la nación. Entonces, esa situación que es muy común y afín a todos los países de nuestra región, lo que ha creado es un gran problema de jerarquía, porque los municipios cada día que pasa se ven con menos capacidad recaudatoria. Entonces se ponen a desarrollar estos supuestos y luego encontramos una muralla en cuanto a su aplicación, porque sí se prevén y se identifican de cierta forma algunas omisiones de forma jurídica que son las que llevan adelante entonces, o son las que motivan estos reclamos ante los diversos estamentos jurídicos en cada uno de nuestros países. Claro, como bien dijeron los muchachos, tenemos algunos países donde es bastante sencillo porque no lo hay, y hay otros países donde son complicados porque, como bien decía Odalis, como creo que comentó Jorge, cada uno de los municipios tiene un desarrollo particular. Entonces ya va, nosotros aquí creo que ya vamos en Panamá por cerca de 62, 63, si la memoria no me es infiel, creo que por ahí es ese número. Entonces cuando queremos hacer un análisis de impuesto municipal, espérate, lo que pasa es que lo que ocurre en Panamá, en Distrito Capitalino, no es necesariamente lo que ocurre en otros países, en otros municipios. Entonces ese análisis en ocasiones se pinta un poco complejo, porque para poder tener una conclusión de la cuantía que debes pagar, entonces tienes que hacer ese análisis. Por suerte, en el común de los casos, el factor empleado es el volumen de los ingresos. A cada volumen de ingresos una tarifa particular, pero tienes municipios muy pobres que tienen 10, 20, 30, 40, 50, $100 como tasa máxima de impuesto municipal al mes, y tienes el distrito capitalino, donde el máximo, y otro cercano a la metrópoli, en Arraiján, donde tienes el máximo creo que en $1,500, $1,600 mensuales. Entonces, el objetivo que nosotros buscábamos con esta charla era precisamente introducir este supuesto de la importancia del impuesto municipal y de las repercusiones que tiene, habida cuenta de que en el día a día tenemos necesariamente que enfrentarnos con estas obligaciones. Y de hecho hay jurisdicciones, y de vuelta, como estoy sentado en Panamá, siempre utilizo la dinámica panameña. La norma panameña, frente a la omisión del pago del tributo, es decir, el no decirle al municipio que estoy haciendo actividades, ese acto de por sí está tipificado en la norma municipal como defraudación. Yo recuerdo que hubo un caso célebre en el país donde eso fue a la corte con una empresa americana, donde la empresa americana estaba aterrada porque la resolución decía que eran defraudadores fiscales. Y ustedes saben, una cosa es ser omiso, otra cosa es que me identificaste gastos que tú consideraste administración tributaria que yo no debía deducírmelos. Otra cosa es que yo pagué a destiempo, pero que me digas que soy defraudador fiscal. Ese tema es demasiado profundo, y cuando el caso se falla en la corte dice, no señor, pero es que la norma lo dice claramente. Si tú iniciaste actividades y no avisaste, si te identifico es defraudación fiscal. Y así quedó. Entonces,
el tema, si bien es cierto, yo siempre digo que acá en el trópico esos temas son un poquito más manejables, pero está en las legislaciones. Entonces la conversación hoy que versaba sobre los diversos elementos que tenemos que considerar, las diversas situaciones que se pueden dar en cada uno de los municipios, la forma de determinación del impuesto, los reclamos, las peticiones que puedo hacer a las autoridades, definitivamente requieren una mirada más profunda para nosotros evitar ser sorprendidos. Quizás con cada uno de los muchachos, yo les pediría que conecten con cada uno de los partícipes, que de vuelta les damos les envío un enorme agradecimiento de parte de PricewaterhouseCoopers, de todos nuestros socios, porque consideramos que en este tipo de intercambios es cuando podemos despertar ese interés en ver temas que probablemente no atendemos con el enfoque que se necesita y que de una u otra forma pueden generarnos inconvenientes en la organización. Al equipo, de vuelta, eventualmente pensemos si podemos hacer una réplica de esto ya en cada uno de los países para que se pueda interactuar mejor con situaciones puntuales de cada uno de los contribuyentes en los países. A aquellos que no les hayamos podido responder, de seguro los vamos a contactar en el muy corto plazo por escrito, a los efectos de poder aclarar sus dudas. Y de vuelta, agradecerles enormemente el haber confiado en PricewaterhouseCoopers en nuestro programa de PwC Academy. Nosotros efectivamente nos mantenemos todos los meses con temas muy puntuales donde manejamos esta dinámica regional, porque creemos que ya en el común de los casos nuestras organizaciones están regionalizadas y lo que queremos es efectivamente poder darles una amplitud de concepto para toda la región, sin perjuicio de que nuestros especialistas en cada uno de los países están disponibles, podamos conversar. Muchas gracias a todos y espero que pasen un excelente día. Al equipo, muchas gracias por su apoyo y nos mantenemos en contacto. Francisco, yo quisiera un par de cositas, si me permite. Venga, Luis Diego. Ok, muchas gracias. Retomando sus dos últimos temas, bueno, de parte del equipo agradeciendo a las más de 200 participantes, o sea, eso nos llena de satisfacción, instándolos a que sigan participando en nuestros eventos, Francisco. La segunda parte es en relación con las nuevas charlas, es una instancia a los participantes para que se unan con nosotros en los próximos meses. Francisco, la siguiente es jurisprudencia en materia tributaria, pero también tenemos dos temas muy interesantes siguientes: el uso de la robótica en el cumplimiento fiscal. Excelente, Luis Diego. Y por último, la función fiscal del futuro. Son tres temas interesantísimos que vienen de camino. Regálenos unas palabritas, si es posible. Sí, gracias Luis Diego. Definitivo, esos tres temas: función fiscal del futuro, jurisprudencia tributaria, y el otro que me dijiste era cumplimiento. Es la función fiscal del futuro y el uso de la robótica en el cumplimiento fiscal y contable. Excelente, fíjense, en esos tres temas, quizás en el de jurisprudencia, yo todavía estoy dándole vueltas a la manera más eficiente de nosotros poder abordar esto, porque es que el tema de por sí da lugar a discusiones filosóficas enormes. Por ejemplo, hace 2 meses o 3 meses, creo, en medio de la pandemia, en Panamá la Corte Suprema de Justicia acaba de promulgar un fallo donde reconoce la deducción de las plusvalías por fusiones. Ese solo tema es una discusión que nos puede tomar unos 15 o 20 días. Entonces, la dinámica de esta charla, en el caso de jurisprudencia, es ver esos casos que son importantes, materiales y que impactan sus organizaciones, porque definitivamente siempre debemos tener presente que la administración del impuesto, muchas personas la ven de la cara de la administración del riesgo. Entonces, esa administración del riesgo requiere ver lo que hay generado de los tribunales, generado de la corte y demás, a los efectos de poder tener un criterio mucho más formal. Entonces, allí vamos a mirar eso. Sobre la robótica, definitivo, nosotros hoy día estamos viendo cada vez más cerca la automatización en nuestras organizaciones. Y nosotros,
particularmente en PricewaterhouseCoopers, estamos trabajando fuertemente en el uso de robótica para hacer eficientes procesos de preparaciones de declaraciones juradas, procesos de declaraciones de cumplimiento, en analítica para precios de transferencia y demás. Y la idea central de esta conversación es poder mostrar lo que hay y poder ver cómo esto se está moviendo hacia adelante y concatenarlo efectivamente con la función fiscal del futuro. Fíjense que estamos hablando de robótica, estamos hablando de cumplimiento y estamos hablando del futuro. Entonces, no nos asustemos con la teoría aquella que está en los medios de que se desaparecerán montones de puestos de trabajo por la transformación tecnológica y demás. No, yo creo que esto, más allá que es efectivamente lo que viene en el camino, yo creo que esto lo debemos mirar de cara a cómo nosotros hacemos más eficiente nuestro trabajo y cómo nosotros hacemos más analítica que operación rutinaria. Ese es el mensaje que nosotros debemos tener y definitivamente hacia allá es donde nosotros debemos focalizar nuestros pensamientos y que ojalá podamos pues en estas charlas que vendrán en los meses subsiguientes podamos compartir ese conocimiento con ustedes y poder plantear un conocimiento cabal que pueda ser transmitido en sus organizaciones. De vuelta, Luis Diego, muchas gracias por su anotación y señores, nos vemos en la próxima. Tengan buen día.